Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. En el corazón de Nebraska, donde los campos se extienden sin fin bajo el amplio y abierto cielo, mi esposo Charles y yo habíamos construido una vida juntos. Casados durante 3 años, nuestro amor, como las llanuras ondulantes que nos rodeaban, era constante e inmutable. Éramos el primero y único del otro, un testimonio de una historia de amor que comenzó con miradas tímidas y sonrisas vacilantes. Fue una mañana de agosto, el aire aún teñido con el humo de los fuegos artificiales del 4 de julio, cuando lo sentí por primera vez. Un cambio sutil, un susurro en mi cuerpo que hablaba de una nueva vida floreciendo dentro de mí. Recuerdo estar de pie en nuestra modesta cocina, la luz del sol derramándose sobre el suelo a cuadros, mi mano descansando instintivamente sobre mi abdomen. Podría ser, murmuré para mí misma, una mezcla de asombro y aprensión en mi voz. Charles, llamé, mi voz resonando por los corredores de nuestro acogedor hogar. Él apareció en la puerta, el ceño fruncido con preocupación por mi tono. Creo que podría estar embarazada, dije, las palabras tanto una confesión como una revelación. Su reacción fue inmediata, una amplia sonrisa se extendió por su rostro, sus ojos iluminándose con sueños no expresados de paternidad. Eso es maravilloso, exclamó, atrayéndome hacia un cálido abrazo. Pero debajo de mi sonrisa, una semilla de incertidumbre echó raíces. Con mi nueva condición, me volví cada vez más consciente de mi cuerpo y sus necesidades. El deseo de un enfoque natural para mi embarazo me llevó a la clínica local, un establecimiento pintoresco que se encontraba al borde del pueblo, su letrero de madera balanceándose suavemente en la brisa de verano. La clínica era un santuario de calma, sus paredes adornadas con plantas colgantes y el suave aroma de lavanda en el aire. Fue allí donde conocí al Dr. Ethan Gray, un hombre cuya juventud era desmentida por la sabiduría en sus ojos. Su oficina era un reflejo de su enfoque hacia la medicina, una mezcla de modernidad y tradición, con hierbas alineando los estantes y certificados médicos colgando junto a pinturas de paisajes ondulantes. Señora Thompson, por favor, pase, me saludó, su voz un timbre gentil que inmediatamente me tranquilizó. Mientras me sentaba frente a él, detallando mi embarazo y mis esperanzas para un viaje natural a través de él, no pude evitar notar el sutil temblor en sus manos, la forma en que su mirada a menudo se demoraba un momento demasiado. En una de nuestras conversaciones, no pude evitar indagar un poco. Parece nuevo en esto, aventuré, observando su reacción de cerca. Él soltó una risa, un sonido que parecía bailar por la habitación. Bueno, supongo que sí. Estoy más acostumbrado a la tranquilidad de las hierbas y plantas que a la imprevisibilidad de las emociones humanas, confesó, con una sonrisa tímida en su rostro. A medida que nuestras citas se hacían más frecuentes, una tensión extraña y convincente comenzó a construirse entre nosotros. Su oficina se convirtió en un lugar de refugio, un lugar donde podía compartir mis miedos y esperanzas sin juicio. Ethan escuchaba con una intensidad que me hacía sentir vista, verdaderamente vista, de una manera que no había comprendido que me faltaba. Un día, mientras las hojas de otoño comenzaban a pintar el pueblo de tonos naranja y rojo, me encontré sola en su oficina. El aire estaba cargado de palabras no dichas, una corriente de electricidad que parecía zumbar entre nosotros. Ethan, comencé, mi voz apenas un susurro, siento que estoy al borde de algo desconocido, algo aterrador. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los míos. A veces, los caminos más aterradores llevan a los destinos más hermosos, dijo suavemente, extendiendo su mano para tomar la mía con delicadeza. En ese momento, en la quietud de su oficina, con el mundo exterior ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí, me di cuenta de la inquietante verdad. Mi corazón, leal y verdadero a Charles, ahora estaba peligrosamente entrelazado con otro. La realización me golpeó como una ola, dejándome sin aliento y desorientada. Ethan, yo. Comencé, pero las palabras se desvanecieron, perdidas en un mar de emociones que no podía comprender del todo. Todo lo que sabía era que estaba en una encrucijada, cada camino llevándome más lejos de la vida que siempre había conocido. Las llanuras de Nebraska, una vez símbolo de mi vida directa y predecible, ahora se sentían como un vasto lienzo de secretos y deseos no expresados. Mi corazón, atrapado en una tempestad de emociones,
Se encontraba cada vez más atraído hacia el Dr. Ethan Gray. Charles, mi devoto esposo, permanecía ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Cada visita a la clínica de Eisen se convertía en un paso más hacia un mundo de emoción prohibida. El aire entre nosotros estaba cargado de una tensión eléctrica, un baile de palabras y miradas que hablaban más que nuestras conversaciones sobre mi embarazo. Un día fresco de otoño, me encontré en la clínica bajo el pretexto de un chequeo rutinario. La oficina de Eisen era un capullo de calidez contra el frío exterior, las hojas doradas fuera de la ventana un contraste marcado con el interior estéril. Eisen, comencé, mi voz apenas un susurro al cerrar la puerta detrás de mí. Siento que estoy caminando sobre la cuerda floja, y no sé cómo bajar. Él se levantó, sus movimientos lentos y deliberados, y se acercó a mí. Ambos somos adultos aquí, dijo, su voz firme pero revelando un atisbo del mismo tumulto que sentía yo. Sabemos lo que esto es, ¿verdad? Su proximidad era abrumadora, y me encontré perdida en la profundidad de sus ojos. Pero estoy casada, Eisen. Con Charles, pronuncié, las palabras sintiéndose como una traición incluso mientras las decía. Y sin embargo, aquí estamos, respondió él, su voz una suave caricia que parecía resonar en el silencio de la habitación. Fue durante una de esas visitas clandestinas, bajo la apariencia de discutir remedios naturales para el embarazo, que nuestra aventura tomó una forma tangible. La clínica había cerrado por el día, los pasillos vacíos y resonando con los fantasmas de conversaciones susurradas. Eisen y yo nos sentamos en su oficina, el sol poniente proyectando largas sombras a través de la habitación. Nuestra conversación, usualmente un cuidadoso baile alrededor de nuestra atracción no expresada, tomó un giro hacia territorio desconocido. Eisen, no puedo dejar de pensar en ti, confesé, las palabras saliendo de mí como un río rompiendo sus orillas. Es como si hubieras despertado algo en mí que ni siquiera sabía que existía. Extendió su mano a través de su escritorio, tocando la mía suavemente. Siento lo mismo, susurró. He intentado luchar contra ello, pero es inútil. Solo pienso en ti, día y noche. La confesión destrozó mis últimas reservas. En un momento de abandono imprudente, me levanté y caminé alrededor del escritorio hacia él. Nuestras miradas se encontraron, y sin una palabra, ambos sabíamos lo que estaba a punto de suceder. Eisen se puso de pie, envolviéndome en un abrazo suave pero firme. Nuestros labios se encontraron en un beso que fue tanto un comienzo como un final, el inicio de nuestra aventura y el fin de la vida que había conocido. El beso se profundizó, alimentado por semanas de deseo reprimido y anhelos no expresados. Al separarnos, sin aliento y aturdidos, la realidad de lo que acabábamos de hacer comenzó a hundirse. ¿Qué hemos hecho?, pregunté, mi voz temblorosa con una mezcla de miedo y excitación. Hemos cruzado una línea, respondió Eisen, su voz impregnada de una mezcla similar de emociones. Pero no lo lamento. Tú. Sacudí la cabeza, incapaz de expresar el torbellino de sentimientos que me envolvían. El arrepentimiento, la culpa, la emoción y el miedo se mezclaban en un confuso tapiz de emociones. Tenemos que tener cuidado, dijo Eisen, su voz un susurro bajo y urgente. Nadie puede saber sobre esto. Es demasiado complicado. Lo sé, estuve de acuerdo, el peso de nuestro secreto ya pesando mucho en mis hombros. Mantendremos esto entre nosotros. Solo nosotros. Al salir de la clínica ese día, el sol poniente proyectando largas sombras a través de las calles vacías, sentí como si estuviera entrando en un nuevo mundo. Un mundo donde lo correcto y lo incorrecto se desdibujaban en tonos de gris, donde la emoción de lo prohibido se mezclaba con el miedo al descubrimiento. Mi camino a casa fue un borrón, mi mente repasando cada momento de esa tarde en detalle vívido. El tacto de los labios de Eisen, el calor de su abrazo, la emocionante emoción de nuestro secreto, todo era abrumador. Llegué a casa para encontrar a Charles esperando, su rostro una imagen de contento doméstico. ¿Cómo fue tu cita, querida?, preguntó, su voz llena de la preocupación inocente de un esposo amoroso. Fue, bien, logré decir, forzando una sonrisa en mi rostro. Al abrazarlo, no pude evitar sentirme como una impostora en mi propia vida. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Charles, su respiración constante un ritmo reconfortante en la habitación tranquila, no pude dormir. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones, el rostro de Eisen apareciendo cada vez que cerraba los ojos.
La aventura con Isen, un secreto guardado bajo llave y clave, continuó evolucionando. Nos encontrábamos en momentos robados, cada encuentro una mezcla de pasión y paranoia. El miedo a ser descubiertos estaba siempre presente, añadiendo un peligroso filo a nuestros encuentros. Nuestras conversaciones, una vez entradas en mi embarazo y remedios naturales, ahora danzaban alrededor de nuestro secreto compartido. Hablábamos en tonos apagados, nuestras palabras entrelazadas con dobles significados y deseos ocultos. Siento que estoy viviendo una doble vida, confesé a Isen durante una de nuestras reuniones secretas. Es emocionante y aterrador al mismo tiempo. Él asintió, su expresión una de comprensión y culpa compartida. Lo sé, dijo, extendiendo su mano para acariciar mi rostro. Pero no puedo imaginar no verte. Te has convertido en una parte de mí. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la aventura continuó consumiéndome. Era una presencia constante en mi vida, un secreto que tanto emocionaba como atormentaba. Charles, ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí, seguía siendo el esposo siempre devoto. Me apoyó durante mi embarazo, su emoción por nuestro futuro hijo creciendo con cada día que pasaba. Pero a medida que mi vientre crecía, también lo hacía mi culpa. El conocimiento de lo que le estaba haciendo a Charles, a nuestro matrimonio, pesaba mucho en mi corazón. Me encontraba dividida entre dos mundos, la vida estable y amorosa que había construido con Charles y el mundo apasionado e ilícito que compartía con Isen. La aventura con Isen era como una droga, adictiva y peligrosa. Nublaba mi juicio, haciéndome ciega a las consecuencias de nuestras acciones. Cada beso robado, cada abrazo secreto, me alejaba más de la vida que había conocido. Pero en el fondo, sabía que esto no podía durar para siempre. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y cuando lo hiciera, lo destruiría todo. Mi matrimonio, mi familia, mi reputación, todo estaba en riesgo. Mientras yacía en la cama cada noche, la realidad de mi situación me presionaba como un peso físico. Sabía que tenía que tomar una decisión, elegir un camino antes de que fuera elegido por mí. Pero con cada día que pasaba, esa elección se hacía más y más difícil. La aventura con Isen era un torbellino de emociones, un huracán que amenazaba con destruir todo a su paso. Las hojas otoñales en Nebraska habían pasado de doradas a marrones, reflejando la creciente complejidad de mi vida. Atrapada entre el amor constante de Charles y la apasionada pasión por Isen, me sentía como una hoja atrapada en un viento implacable. A medida que avanzaba mi embarazo, también lo hacía la intensidad de mi aventura con Isen. Nuestros momentos robados estaban llenos de promesas susurradas y abrazos fervientes, cada uno un paso más lejos de la vida que había tenido con Charles. Sin embargo, con cada encuentro apasionado, un roedor sentido de culpa y confusión crecía dentro de mí. Una fría noche, mientras estaba sola en la sala esperando que Charles regresara del trabajo, las paredes de nuestra casa parecían cerrarse sobre mí. Mis pensamientos eran un río turbulento, revoloteando con imágenes de Isen y la vida que estaba llevando engañosamente. Cuando Charles finalmente entró por la puerta, su rostro se iluminó con la alegría de la paternidad inminente. ¿Cómo están mis dos personas favoritas esta noche?, preguntó alegremente, inclinándose para besarme la frente. Forcé una sonrisa, pero por dentro me estaba desmoronando. «Estamos bien, Charles», logré decir, mi voz apenas ocultando la agitación interna. Mientras nos sentábamos a cenar, la normalidad de nuestra rutina se sentía como una farsa. Charles hablaba de su día, sus planes para la habitación del bebé, y todo lo que podía hacer era sentir y fingir estar presente. El peso de mi secreto era como una piedra en mi estómago, haciéndose más pesado con cada momento que pasaba. Más tarde esa noche, mientras yacía despierta en la cama junto a Charles, su respiración constante un marcado contraste con mi mente inquieta, supe que tenía que enfrentar la realidad de mi situación. Me deslicé fuera de la cama y vagué hacia la cocina, buscando consuelo en el silencio iluminado por la luna. Mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, perdida en mis pensamientos, mi teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de Isen: «Necesito verte. ¿Podemos encontrarnos mañana?». El mensaje era como un salvavidas, atrayéndome de vuelta al torbellino de nuestra aventura. Respondí rápidamente, aceptando encontrarme con él, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Al día siguiente, me encontré en la clínica familiar, mi corazón latiendo en mi pecho mientras esperaba a Isen. Cuando finalmente llegó, su rostro era una máscara de urgencia y deseo. «Isen»,
¿Qué estamos haciendo?, pregunté, mi voz temblorosa. Esto no puede continuar para siempre. Estamos viviendo una mentira. Él tomó mis manos en las suyas, sus ojos buscando los míos. Lo sé, pero no puedo evitarlo. No puedo alejarme de ti, dijo, su voz cargada de emoción. ¿Pero y Charles? ¿Mi matrimonio? Nuestro bebé, repliqué, la realidad de mis acciones golpeándome como una ola. La expresión de Isen se suavizó, y me atrajo hacia un abrazo. No tengo las respuestas, pero sé que no puedo perderte. Significas todo para mí, susurró, sus palabras envolviéndome como una cálida manta. Mientras nos abrazábamos, la complejidad de nuestra situación se hizo dolorosamente clara. Estábamos atrapados en una red de nuestra propia creación, cada hilo una mentira que nos unía. En las semanas siguientes, la lucha dentro de mí se intensificó. Mis días eran un acto de equilibrio, tratando de mantener la fachada de un matrimonio feliz mientras secretamente anhelaba mis momentos con Isen. El peso de mi duplicidad comenzó a pasar factura. Me encontré cada vez más distante de Charles, cada interacción impregnada de culpa y engaño. Mis noches eran inquietas, llenas de sueños de una vida que nunca podría ser. Una noche, mientras Charles y yo estábamos sentados en la sala, él me miró con preocupación. ¿Está todo bien? ¿Has estado tan distante últimamente?, preguntó, su voz llena de genuina preocupación. Lo miré a los ojos del hombre que había sido mi roca, y sentí una oleada de emoción. Solo estoy cansada, Charles. El embarazo me está afectando, mentí, odiándome a mí misma por el engaño. A medida que pasaban los días, la culpa se convirtió en una compañera constante, susurrando en mi oído y nublando mis pensamientos. Sabía que no podía seguir viviendo esta mentira, pero la idea de lastimar a Charles, de destruir la vida que habíamos construido, era insoportable. El punto de inflexión llegó una fría mañana de noviembre. Mientras estaba sentada en la oficina de Isen, la realidad de mi situación finalmente me golpeó. Isen, no podemos seguir haciendo esto. Estamos lastimando a demasiadas personas, incluidos nosotros mismos, dije, mi voz una mezcla de resolución y tristeza. Isen me miró, su rostro una máscara de dolor y confusión. Pero te amo, dijo, su voz apenas un susurro. Yo también te amo. Pero esto no está bien. Tenemos que terminar esto, por el bien de todos, respondí, sintiendo un sentido de finalidad en mis palabras. Al salir de la clínica ese día, el aire frío se sintió como un bálsamo para mi alma atribulada. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de dolor y decisiones difíciles. Pero por primera vez en meses, sentí una sensación de claridad. La aventura con Isen había sido una lucha tumultuosa, un viaje a través de un paisaje de pasión y culpa. Pero ahora, mientras enfrentaba la realidad de mis acciones, sabía que era hora de enfrentar las consecuencias y encontrar una manera de avanzar. El frío del invierno de Nebraska reflejaba el temor helado que se había asentado en mi corazón. El secreto de mi aventura con Isen, una vez fuente de escape estimulante, se había convertido en una atadura de culpa y miedo. Había terminado las cosas con Isen, pero las secuelas eran un paisaje para el cual no estaba preparada para navegar. Charles, siempre atento, había comenzado a notar el cambio en mí. La distancia que puse entre nosotros era como una alarma silenciosa, resonando en los momentos tranquilos que compartíamos. Sus amables preguntas sobre mi bienestar eran como pinchazos en mi conciencia. Una noche, mientras estábamos sentados en el tenue resplandor de nuestra sala, el peso de mi secreto finalmente se volvió insoportable. Charles me miró, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y confusión. ¿Está todo bien, amor? ¿Has parecido tan distante últimamente?, preguntó, extendiendo la mano para sostener la mía. Miré su mano, fuerte y firme, un marcado contraste con la agitación dentro de mí. Charles, hay algo que necesito decirte, comencé, mi voz un susurro tembloroso. Él se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a una de aprensión. ¿Qué es? Puedes decirme cualquier cosa, dijo, su voz firme y tranquilizadora. Tomando una profunda respiración, dejé que las palabras fluyeran. Tuve una aventura con Isen, el doctor de la clínica. La confesión colgó en el aire como una espesa niebla, oscureciendo todo lo que habíamos construido juntos. Charles retrocedió como si lo hubieran golpeado, su rostro perdiendo color. Una aventura, repitió, su voz apenas un susurro. El dolor en sus ojos era una fuerza física,
atravesándome. Lo siento mucho, Charles. Nunca quise que nada de esto sucediera, dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. ¿Cómo pudiste hacer esto con nosotros? ¿Con nuestra familia? Su voz era una mezcla de ira e incredulidad. Intenté acercarme a él, pero él se apartó, poniendo distancia entre nosotros. Pensé que éramos felices. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos, dijo, su voz quebrándose. Estaba confundida, perdida. No sé cómo sucedió, pero sucedió, y lo lamento todos los días, respondí, mi propia voz quebrándose bajo el peso de mi culpa. Charles se volteó, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. El sonido me atravesó, un recordatorio marcado del dolor que había causado. Finalmente habló, su voz hueca, necesito tiempo para pensar, para procesar esto. Los días siguientes fueron un borrón de silencio y tensión. Charles se mudó a la habitación de invitados, y nuestra casa se convirtió en un laberinto de palabras no dichas y miradas evitadas. El aire estaba denso con lo no dicho, cada interacción un recordatorio de la traición que nos había desgarrado. Pasé mis días en una niebla de arrepentimiento, cada momento con Charles un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Mis noches eran inquietas, llenas de sueños de una vida diferente, una en la que no había tomado las decisiones que me llevaron aquí. A medida que se asentaba la realidad de mi situación, me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Mi aventura con Isen no era solo una traición a Charles, era una traición a mí misma, a la persona que pensaba que era. Una noche, mientras estaba sentada sola en la cocina, el silencio de la casa como un pesado manto a mi alrededor, supe que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Tomé mi teléfono y marqué el número de Isen, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Isen, soy yo, dije cuando contestó, mi voz firme a pesar del caos interno. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Le conté a Charles sobre nosotros. No podía seguir viviendo una mentira, respondí, sintiendo un sentido de finalidad en mis palabras. Hubo una pausa al otro lado, y luego Isen dijo, entiendo. ¿Cómo lo está tomando él? No bien, dije, mi voz quebrándose. He destruido todo, Isen. Nuestra familia, nuestra vida juntos. No sé cómo arreglar esto. Isen guardó silencio por un momento antes de responder, estoy aquí para ti, para lo que necesites. Pero sus palabras, una vez fuente de consuelo, ahora se sentían vacías. Había cruzado una línea de la cual no había retorno, y las consecuencias eran mías para cargar solo. Al colgar el teléfono, el peso de mis decisiones se asentó pesadamente sobre mis hombros. Había emprendido un camino que me había llevado aquí, a un lugar de promesas rotas y sueños destrozados. Los días se convirtieron en semanas, y la distancia entre Charles y yo creció. Nuestra casa, una vez llena de risas y amor, ahora era un testamento silencioso de las consecuencias de mis acciones. Observé cómo Charles luchaba con la traición, su dolor un recordatorio constante del daño que había causado. Quería acercarme a él, cerrar la brecha que había crecido entre nosotros, pero no sabía cómo. Una fría mañana de diciembre, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, la realidad de mi situación me golpeó como una ola. Estaba a punto de traer un niño a un hogar roto, un hogar destrozado por mis acciones. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras el peso de mis decisiones se estrellaba contra mí. Había pensado que podía tenerlo todo, pero al final, me quedé con nada más que arrepentimiento y un futuro lleno de incertidumbre. Las consecuencias de mi aventura con Isen eran más que el fin de mi matrimonio, era el fin de la vida que había conocido. Y mientras estaba sentada sola en el silencio de mi cocina, sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Pero era un camino que tenía que recorrer, un camino que tenía que tomar para encontrar redención y esperanza en las secuelas de mis elecciones. El gélido invierno de Nebraska cubría el mundo exterior con una capa de blanco, reflejando la fría desolación en mi corazón. La revelación de mi aventura con Isen había dejado mi vida en ruinas, la que una vez fue una sólida base de mi matrimonio con Charles, ahora agrietada e inestable. El camino hacia la resolución era incierto, envuelto en la escarcha de la incertidumbre y el arrepentimiento. Charles y yo vivíamos como extraños bajo el mismo techo, nuestras interacciones limitadas a intercambios necesarios, cada palabra pesada con el peso del dolor no expresado.
El aire estaba denso con el fantasma de nuestra felicidad pasada, ahora solo un recuerdo lejano. Una mañana, mientras observaba los copos de nieve caer suavemente fuera de la ventana de la cocina, Charles entró, su rostro una máscara de compostura estoica. Necesitamos hablar sobre el futuro, dijo, su voz desprovista del calor que una vez tuvo. Asentí, mi corazón hundiéndose. Sí, lo hacemos, respondí, preparándome para la conversación que había temido. Sacó una silla y se sentó, sus ojos evitando los míos. He estado pensando mucho, comenzó, su voz firme pero distante. Sobre nosotros, sobre el bebé, sobre lo que viene después. Sé que te he herido, Charles. Más de lo que puedo expresar. Y entiendo si no puedes perdonarme, dije, las palabras impregnadas de tristeza y remordimiento. Él suspiró, un sonido profundo y cansado. No se trata solo de perdón. Se trata de confianza, de lo que queremos para nuestro futuro, para el futuro de nuestro hijo. Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Qué estás diciendo, Charles? Creo que sería lo mejor para ambos, y para el bebé, si tomamos caminos separados, dijo, finalmente mirándome, sus ojos reflejando el dolor de su decisión. Las palabras me golpearon como un golpe físico. La finalidad de ello fue abrumadora, el fin de nuestra vida juntos ahora una cruda realidad. Entiendo, logré decir, mi voz apenas un susurro. Necesitaremos resolver los detalles, el divorcio, los arreglos de custodia, continuó, su voz clínica, distante. Asentí, conteniendo las lágrimas. Quiero lo mejor para el bebé, Charles. Lo que creas que es correcto. Él se levantó, la silla raspando contra el suelo. Contactaré a un abogado, iniciaré el proceso. Podemos discutir los detalles más tarde. Al salir de la habitación, me quedé sola con mis pensamientos, el futuro una vasta extensión de incógnitas y desafíos. El camino hacia la resolución iba a ser difícil, pero era un camino que tenía que recorrer, por el bien de mi hijo. En los días siguientes, Charles y yo navegamos el incómodo baile de la cohabitación mientras nos preparábamos para nuestra separación. Hablamos poco, cada conversación un delicado acto de equilibrio de civilidad y dolor subyacente. Pasé mis días en un aturdimiento, la realidad de mi inminente divorcio y las responsabilidades de la maternidad cerniéndose sobre mí. La anticipación alegre del nacimiento de mi hijo ahora estaba teñida de tristeza y arrepentimiento. Una tarde, mientras estaba sentada en la guardería, rodeada de muebles de bebé a medio armar, Charles entró. He hablado con un abogado, dijo, su voz neutral. Se pondrá en contacto con los detalles. Gracias, respondí, mi voz hueca. ¿Y qué hay de nosotros? Después del divorcio, miró alrededor de la guardería, su mirada deteniéndose en la cuna. Lo resolveremos. Haremos lo mejor para el bebé. La finalidad en su voz fue una clara señal de que nuestros caminos se estaban separando, nuestro viaje compartido llegando a su fin. El futuro era un lienzo en blanco, lleno de incertidumbre y la desalentadora tarea de reconstruir mi vida. A medida que los días se convertían en semanas, la realidad de mi situación comenzó a hundirse. Los procedimientos de divorcio estaban en marcha, un lento y doloroso desenlace de la vida que habíamos construido juntos. Charles y yo nos convertimos en dos barcos que pasaban en la noche, nuestras interacciones breves y funcionales, el abismo entre nosotros creciendo con cada día que pasaba. Encontré consuelo en prepararme para la llegada de mi hijo, canalizando mi energía en crear un espacio acogedor en medio del caos de mi vida. La guardería se convirtió en mi refugio, un lugar de esperanza y nuevos comienzos en medio de las ruinas de mis errores pasados. A medida que se acercaba mi fecha de parto, el peso de la maternidad inminente se asentó en mí, una mezcla de emoción y miedo. Estaba a punto de embarcarme en un viaje de toda una vida, un viaje que en gran parte navegaría sola. El día que entré en trabajo de parto, una fría mañana de febrero, el mundo exterior estaba cubierto de nieve, testigo silencioso del comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Charles me llevó al hospital, el viaje en coche un trayecto tranquilo lleno de emociones no expresadas. En el hospital, mientras yacía en la sala de partos, el dolor del trabajo de parto un marcado contraste con la agitación emocional dentro de mí, Charles estaba allí, un apoyo silencioso en el fondo. A pesar de todo, estaba allí para el nacimiento de nuestro hijo, un testimonio del amor que una vez nos unió. Cuando finalmente nació nuestra hija, una hermosa niña, el mundo pareció detenerse por un momento.
Al sostenerla en mis brazos, sentí una oleada de amor y protección, una feroz determinación de darle la mejor vida posible. Charles estaba a mi lado, mirando a nuestra hija con una mezcla de asombro y tristeza. «Es hermosa», dijo, su voz cargada de emoción. «Lo es», respondí, las lágrimas corriendo por mi rostro, no solo por el dolor y el agotamiento del parto, sino por la realización de la enormidad de la responsabilidad que ahora sostenía en mis brazos. Al mirar a nuestra hija, supe que el camino hacia la resolución sería largo y desafiante. La primera luz del amanecer se colaba por la ventana de la habitación del hospital, proyectando un suave resplandor sobre la pequeña forma dormida de mi hija. Envuelta en una suave manta, sus diminutos dedos se cerraban en puños. Era un faro de inocencia y esperanza en medio de la turbulencia de mi vida. Charles se había ido poco después de su nacimiento, dejándome sola con mis pensamientos y la abrumadora realidad de la maternidad. Mientras estaba sentada allí, observándola dormir, los eventos de los últimos meses se reproducían en mi mente como una película en bucle. Los alegres primeros días de mi matrimonio con Charles, la emoción ilícita de mi aventura con Isen, la dolorosa revelación y la lenta e inexorable marcha hacia el divorcio. Cada escena estaba grabada en mi memoria, un recordatorio de las elecciones que había hecho y el camino que había recorrido. La puerta de mi habitación se abrió suavemente, y una enfermera entró, su sonrisa cálida y reconfortante. «¿Cómo estamos esta mañana?», preguntó, revisando los monitores y echando un vistazo a mi hija. «Estamos bien, gracias», respondí, mi voz un susurro. «Es una bebé hermosa», dijo la enfermera, sus ojos se suavizaron al mirarla. «Debe estar muy orgullosa». Asentí, mi corazón hinchándose con una mezcla de orgullo y miedo. «Lo estoy. Ella es mi mundo ahora». La enfermera se fue, y nuevamente me quedé sola con mi hija. Extendí la mano y toqué suavemente su mejilla, maravillada por la suavidad de su piel. En ese momento, le hice una promesa silenciosa, ser la mejor madre que pudiera, protegerla y guiarla a través de los desafíos de la vida. Los días en el hospital pasaron en un torbellino de alimentaciones, chequeos y noches sin dormir. Mis emociones eran un remolino de alegría, ansiedad y reflexión. Pensé en Charles y en la vida que podríamos haber tenido, en Isen y en el camino apasionado e imprudente que habíamos recorrido. Pensé en el futuro, en criar a mi hija sola en un mundo que parecía vasto e intimidante. El día de nuestro alta del hospital llegó, y empacamos nuestras cosas con un sentimiento de temor. Mientras sostenía a mi hija en mis brazos, lista para salir al mundo, sentí una ola repentina de pánico. «Estoy lista para esto», me susurré a mí misma. «Lo harás muy bien», dijo una voz detrás de mí. Me giré para ver a la enfermera, su sonrisa tranquilizadora. «Eres más fuerte de lo que piensas». Con sus palabras resonando en mis oídos, salí del hospital, el aire frío golpeándome como una dosis de realidad. Coloqué cuidadosamente a mi hija en el asiento del coche, respiré hondo y conduje a casa. El hogar era diferente ahora. Ya no era el lugar que compartía con Charles, sino un santuario para mí y mi hija. Las paredes que una vez resonaron con las risas y discusiones de un matrimonio ahora estaban en silencio, esperando llenarse de nuevos recuerdos. A medida que me adaptaba a una rutina con mi hija, los días comenzaron a tomar un ritmo propio. Las alimentaciones, los cambios de pañales y las siestas se intercalaban con momentos de tranquila reflexión. A menudo me encontraba contemplándola, preguntándome sobre la persona en la que se convertiría, sobre el mundo en el que crecería. Un día, mientras estaba en la guardería alimentándola, sonó el teléfono. Era Charles. «¿Cómo estás? ¿Cómo está la bebé?», preguntó, su voz tentativa. «Estamos bien», respondí, sorprendida por la calma de mi propia voz. «He estado pensando en ti, en ella. Quiero ser parte de su vida, si me lo permites», dijo, la sinceridad en su voz inconfundible. Hice una pausa, considerando sus palabras. «Yo también quiero eso, Charles. Ella necesita a su padre». Hablamos de las visitas, de la crianza compartida, de encontrar una manera de avanzar por el bien de nuestra hija. La conversación fue incómoda pero necesaria, un paso hacia un nuevo tipo de relación. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la vida se asentó en una nueva normalidad. Vi crecer a mi hija, sus hitos una serie de alegrías y desafíos. Charles era una presencia constante, un copadre de apoyo, y poco a poco, los bordes afilados de nuestro pasado comenzaron a suavizarse.
Una tarde, mientras estaba sentada en el parque viendo jugar a mi hija, me di cuenta de que el camino hacia la resolución no era un destino sino un viaje. Se trataba de encontrar fuerza en la vulnerabilidad, de aprender del pasado y de avanzar con esperanza. El sol comenzó a ponerse, tiñendo de dorado el área de juegos. Mi hija reía, su voz una melodía que llenaba el aire. En ese momento, supe que, sin importar lo que deparara el futuro, lo enfrentaría con coraje y amor. Mientras recogía nuestras cosas, lista para regresar a casa, miré hacia atrás al área de juegos, a la luz que se desvanecía y a los recuerdos que habíamos creado. El camino por delante era incierto, pero era nuestro para recorrer, un paso a la vez.